Bueno, hoy tenemos aquí lo que es este dispositivo, al cual vamos a poderlo recuperar de una manera muy fácil y muy sencilla. Recomendamos ver el video tutorial paso a paso hasta el final y no se pierdan el final del video, ya que al final de este video tutorial vamos a explicarle cómo corregir algunos errores que nos quedan cuando nosotros recuperamos nuestro dispositivo. Como pueden ver, este dispositivo cuenta con un bloqueo de pantalla y también por último cuenta con la cuenta de Gmail olvidada. ¿Cómo vamos a poder entrar en este dispositivo? En este video tutorial no vamos a utilizar lo que es el método sin PC, sino un método con PC. Este método es rápido, solamente guiarse paso a paso. Cuando lleguemos aquí donde está la cuenta de Google, vamos a devolvernos hacia atrás, le damos hacia atrás y vamos a llegar hasta este punto. Aquí vamos a subir hacia arriba y vamos a darle donde dice política o privacidad, o cualquiera de estas opciones le vas a dar clic, que te llevaría lo que es a Google, a Google Chrome. Le vas a dar ahora donde dice usar sin cuenta de Google. Cuando estemos aquí, usar sin cuenta de Google, vamos a escribir aquí en el navegador, así como vamos Davicel, todo pegado, vamos a escribir, te va a aparecer aquí en pantalla, entonces tienes que escribirlo tal cual aparece aquí, Davicel. Le damos clic aquí, luego vamos a seleccionar esta opción que dice Android TV, la primera opción. Aquí nos llevaría lo que es a este apartado. Estando aquí, lo que vamos a darle es, le damos clic. Ahora vamos a buscar una entrada, donde dice ver más entrada. Aquí le vamos a dar clic donde dice ver más entrada. Vamos a esperar, vamos a esperar que cargue. Le vamos a dar aquí donde dice ver más. Vamos a darle donde dice ver más. Y aquí va a aparecer esta opción que dice apps Davicel. Vamos a seleccionar esa opción. Esa es la opción que vamos a seleccionar. Vamos a darle clic. Luego nos llevaría a este apartado. Aquí es donde vamos a hacer el siguiente proceso. Aquí tenemos diferentes métodos para aquellas personas que quieran hacer. Van a seleccionar cualquiera de estos métodos del que te interese. Aquí vamos a seleccionar es el teclado de nuestro dispositivo. Vamos a buscar el teclado para poder entrar al dispositivo. Aquí está. No, este no es. Ir bajando, aquí está donde dice llamada. Vamos a darle clic. Parece que no nos deja entrar. Si no te deja entrar, entonces lo que vamos a hacer aquí es escribir Google Maps, Google Maps. Vamos a darle aquí Google Maps y vamos a seleccionar esta para que nos lleve lo que es a la propia aplicación. Le vamos a dar aquí donde dice omitir. Entonces vas a seleccionar tu ubicación. Le vas a dar clic, le vas a dar en aceptar. Vamos a seleccionar nuestra ubicación. Luego que selecciones tu ubicación, vas a buscar una tienda que tenga algún teclado de llamada. Algo aquí está, como pueden ver, tiene el icono de llamada. Listo. Luego que te dé ese icono de llamada, vas a escribir asterisco numeral 85 numeral, es lo que vas a escribir, y vas a esperar que se ejecute esta información. Luego que se ejecute esa información, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos lo que es a la PC. Aquí a la PC vas a darle en este icono aquí del lado derecho, le vas a dar aquí donde esté tu antivirus. Vas a esperar que cargue. Cuando cargue, vamos a esperar, le vas a dar aquí donde está la segunda opción. Luego le vas a dar aquí donde dice administrar configuración y vas a desactivar esa opción. La vas a desactivar. Luego de haberla desactivado, que instale lo que es, ahora sí vas a instalar lo que es el programa. Luego que se instale, le vas a dar aquí donde dice ejecutar como administrador. Le damos clic. Ahora vamos a esperar que el programa se ejecute. Bueno, ya que esté ejecutado el programa,
Este es el programa que vamos a descargar. Vamos a explicarle de dónde van a poder descargarlo. También en la misma página de Ibicel van a poder descargar esta herramienta. Ya le vamos a demostrar cómo. Nos vamos a lo que es al navegador y aquí vamos a escribir Davicel, así como aparece en pantalla. Luego de haber escrito Davicel, nos saldría la página principal de primero. Seleccionamos la primera opción donde dice Android TV. Luego vamos a bajar y vamos a buscar una entrada que dice apps Davicel. Vamos a ir bajando y nos saldría esa entrada que dice apps Davicel. Ahora vamos a seleccionar esa entrada y nos llevaría lo que es a este apartado. Luego vamos a bajar a las últimas opciones y vamos a buscar la herramienta que es esta. Esta es la herramienta que vamos a descargar en este video tutorial. Luego que ya descarguen el programa, van a conectar lo que es su dispositivo. Lo van a conectar aquí. Vamos a conectarlo. Luego que ya esté conectado, vamos a seleccionar esta opción que dice ABD, aquí que dice PRP, hacer es conectar el dispositivo. Lo vamos a conectar, lo vamos a dejar así. Vamos a ir a esta opción que dice Android. Pueden ver, esta es la opción que vamos a darle, Android. Luego seleccionamos PRP. Luego le damos aquí donde dice remover PRP, le vamos a dar clic. Vamos a seleccionar la primera. Si no te funciona la primera, luego selecciona la segunda. Conectado, hacemos ese proceso. Vamos a esperar que nos llegue lo que es un link, un mensaje en el dispositivo. Aquí ya llegó, le damos clic aquí, le damos en permitir. Listo. Ahora nuestro dispositivo se reiniciaría. Ahora cuando lleguemos a inicio, ya podemos desconectar el dispositivo. Luego de haber hecho eso, vamos a ir en lo que es ajuste. Nos vamos aquí en sistema, restablecer dispositivo, le damos en eliminar todos los datos y lo eliminamos, y luego que reinicie lo configuramos, y así de fácil y sencillo hemos recuperado nuestro dispositivo.